están disponibles los fondos del Fondo Monetario Internacional necesarios para cubrir los gastos 2018 y también 2019. Sin embargo, y a pesar de esto, el dólar subió nuevamente a su máximo histórico. Hablamos de 34 pesos con 40 centavos. Vamos a hablar del rumbo de la economía argentina con Diego Martínez Bursaco, economista, está aquí con nosotros. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, recién lo decía, ¿no? El presidente hizo su anuncio, el propio presidente, no lo hizo un ministro, y sin embargo la reacción del mercado fue esta. ¿Por qué? Bueno, quizás no hay peor anuncio que un anuncio sin contenido y sin sustancia y sin números concretos. Y lo que el mercado está dudando no es la capacidad y la voluntad de pago que tiene el gobierno, sino más bien cómo cierra ese financiamiento. Y la expresión de deseo del presidente de transmitir esa confianza, digamos, se vio fuertemente deteriorada con el correr de la rueda bursátil y con el correr del mercado cambiario, justamente porque el mercado duda de los números, ¿no? De los números sobre los cuales está trabajando el Ministerio de Hacienda para decir, bueno, tenemos los suficientes fondos para cerrar justamente la brecha de financiamiento y el 2019 lo vamos a pasar sin sobresaltos. Pero ¿de qué números estás hablando de los cuales duda el mercado? Porque evidentemente si el propio presidente dice, bueno, el fondo nos permite adelantar todo el dinero necesario. Se habla de 21.000 millones de dólares para el 2018. Restan también 29.000 millones de dólares para completar esos 50.000 millones. Digo, ¿cuáles son los números que todavía están en duda? Hay que desmenuzar lo que es los vencimientos de deuda que tiene Argentina para el último trimestre de este año y todo el año 2019. Esto es... Bueno, los supuestos que manejaba Hacienda y que decía siempre necesitamos de 7.000 a 8.000 millones de dólares para cerrar el programa de financiamiento, implicaba de que muchos tenedores de bonos que vencen ahora, a fin de este año y principio del año que viene, lo renovaban. Es decir, que hacían lo que se denomina el rollover de la deuda. Es decir, me vence un bono, yo suscribo otro bono del gobierno, entonces el gobierno no tiene que hacer una emisión de dinero o una búsqueda de dinero adicional. Ahora, a raíz de los últimos acontecimientos, lo que fuimos viendo es que estas famosas letes en dólares del Tesoro fueron bajando el ratio de renovación durante los últimos meses. Entonces ahí los economistas empezamos a hacer un ejercicio que es, bueno, por ahí el gobierno está suponiendo que esas renovaciones es del 100%, mientras el mercado está diciendo otra cosa. Entonces, si vos tenés deuda que te vence y no se renueva voluntariamente, vas a hacer o necesitar un mayor esfuerzo de fiscal o esfuerzo de los números para poder atender tus compromisos. Claro. Y después hay una deuda que es importante aclarar. Perdón, pero hasta ahí, antes que sigas con la deuda, hasta ahí el dinero para afrontar esos compromisos está. Si fueran esos 7.000 millones de dólares o 7.000, 10.000 diría, bueno, sí, con el Fondo Monetario Internacional alcanza. Después la incertidumbre es qué pasará en 2020. Hablar de 2020 en Argentina es muchísimo tiempo, plazo, ya pasó las elecciones, bueno, y si supongamos que Cambiemos es reelecto es porque efectivamente el riesgo país habrá bajado y podremos volver a los mercados de deuda voluntarios. Pero bueno, cuando uno empieza a ver los supuestos de que la economía está cayendo más fuerte de lo que espera el gobierno, de que la recesión va a ser más profunda, de que el punto de inflexión del crecimiento quizás lo vamos a ver recién en el segundo semestre del año que viene, todo eso te afecta a la recaudación impositiva. Si afecta a la recaudación, el gobierno tiene menos recursos para hacer frente, digamos, al déficit fiscal e inclusive a los pagos de la deuda. Entonces, son muchas variables que han cambiado dramáticamente en los últimos 2 a 3 meses, te diría, respecto a la proyección inicial que tenía el Ministerio de Hacienda, y lo mejor es poner los números sobre la mesa. Es decir, el Ministerio de Hacienda trabaja con estos supuestos, la ANSES tiene tanta cantidad de bonos que eso lo vamos a renovar, digamos, sin necesidad de pagar ese dinero, y otros organismos multilaterales del Estado y también organismos multilaterales de crédito tienen deuda que va a ser renovada. Entonces, si se despejan todas esas ecuaciones, va a ser mucho más claro el mensaje de que el dinero del Fondo Monetario Internacional es suficiente. Ahora, cuando decís si se despejan todas estas situaciones, lo que estás queriendo decir es el gobierno necesita comunicar los números, tiene que ser más claro. Sí, evidentemente sí. O sea, volvemos al problema o uno de los pecados originales de Cambiemos, que es la falta o la falla en la comunicación.
esta vez es una comunicación hacia los inversores y hacia el mercado. Quizá la gente lo puede notar algo lejano, ¿no? Porque la gente está pensando en el día a día en su bolsillo. Totalmente. Pero esto tiene una implicancia directa, lo financiero tiene una implicancia directa sobre la economía, la actividad real y el bolsillo de la gente. Entonces, bueno, un dólar a 34.40, por supuesto que nos afecta a todos, ¿no? pero eso es el reflejo de la desconfianza, el dólar de la desconfianza de los mercados. Sí. Si no hubiera, digamos, desconfianza acerca de la capacidad de pago de la deuda, hoy el riesgo país no estaría arriba de los 700 puntos básicos, ¿sí? Y eso encarece todo el crédito. ¿Hoy no bajó nada? ¿Siguió igual? No, al contrario. Los bonos siguieron bajando y subió el riesgo país. Para que la gente lo entienda, cuando los precios de los bonos bajan, los rendimientos de esos bonos suben y eso se traslada directamente a lo que es el riesgo país. Y el riesgo país es la calificación crediticia que tiene a nivel país una nación soberana, pero también te complica los otros canales de crédito. Los créditos a las empresas que necesitan emitir bonos para financiar proyectos productivos y en definitiva terminan pegando también en el crédito al consumo, el crédito comercial y el crédito de toda la economía. Cualquier crédito que quiera sacar. Cualquier crédito. Fijémonos lo que pasó con los créditos UBA, ¿no? Una retracción importante de la demanda de estos créditos, una caída de las escrituras y eso, fíjense como todo el canal financiero empieza a pegar fuertemente en el nivel de actividad real, ¿no? ¿Qué tenemos que estar mirando, en qué tenemos que estar atentos de aquí en adelante? Digo, ¿no? Nosotros los argentinos estamos siempre atentos al precio del dólar, es lo que más entendemos todos, es lo que sabemos que nos afecta directamente en la economía. Vos recién mencionabas al riesgo país, pero ¿qué es lo que tenemos que estar bien atentos para ver si logramos sortear esta crisis o no? El riesgo país, creo yo que es la variable principal. A ver, los argentinos tenemos como una psicosis con el dólar porque es el termómetro que nos mide cuán bien o cuán mal están las cosas en el país. ¿sí? Cuando lo vemos subir indefinidamente sin techo, decimos, bueno, la cosa está mal y se puede poner peor. A nivel país lo importante es el riesgo país. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía como objetivo central, ¿sí?, dar certidumbre al mercado de que Argentina iba a cumplir con toda su deuda y eso permitiría bajar el costo del crédito y Argentina volver a los mercados de deuda. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal se financia con deuda, más allá de que ajustemos o más rápido o más lento. Necesitamos del endeudamiento externo o del crédito porque no nos cierran las cuentas. Y también el otro pecado original que tiene la Argentina, que es producto, digamos, de políticas económicas erróneas durante los 25 o 30 años últimos, es que nuestro mercado de capitales doméstico es muy pequeño y no permite, digamos, canalizar todo ese ahorro, digamos, necesario para financiar el gobierno de manera doméstica. Entonces, no solamente dependemos del humor del mercado externo, sino del humor de los inversores externos, sobre todo. Claro, ¿sí? Porque el mercado aquí es muy chiquitito. Es muy chiquito y si el Ministerio de Hacienda diría, bueno, no nos financiamos afuera, pero nos alcanza con financiarnos localmente, ok, acá tenemos que convencer al inversor argentino. Pero no, lamentablemente, políticas erróneas nos hacen que el mercado aún sea muy pequeño. En definitiva, estamos hablando de una ecuación básica de economía que es ahorro e inversión, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que el país sale adelante con una inversión de mediano plazo en la actividad real, etcétera? Pero para generar inversión necesitas el ahorro como contrapartida. Si no hay ahorro disponible, es imposible financiar cualquier tipo de gasto, sea gasto corriente del gobierno o sea gasto de inversión que permita hacer un país más predecible. Ahora, Diego, vamos a hablar del rol del Banco Central. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? ¿Por qué no puede contener la suba del dólar? ¿Qué pasa con las reservas? Pero antes vamos a escuchar el mensaje que dio hoy el presidente de la Nación, un mensaje muy corto, muy escueto, 1 minuto 40, que decidió hacerlo antes de la apertura de los mercados. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios
trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Bueno, ¿cuál fue el objetivo principal del presidente Macri al dar este mensaje? Bueno, ayer tuvimos un día bastante difícil también en los mercados, entonces urgía, digamos, la necesidad de escuchar alguna voz oficial justamente antes de la apertura de los mercados cambiarios y bursátiles que tranquilizara la situación. Fíjate, Leonora, lo que escuchamos del mensaje del presidente, ¿no? Falta de confianza, acuerdo con el fondo y después empeoramiento de la situación externa. Falta de confianza es evidente. Después el acuerdo con el fondo, ahí le faltan los detalles, los números que está esperando el gobierno. Que es algo que están pidiendo todos a gritos, ¿no? Todos. ¿Sabes por qué? Faltó claridad en este punto. Es que no creo que el presidente sea el indicado a darle ese punto de claridad, digamos. Evidentemente, o sea, la conferencia de prensa tendría que haber estado en manos de Duhovne y su equipo económico y de finanzas, claro, ¿no? Totalmente. Aparte, además de esto que vos estás diciendo, digo, ¿no? Que obviamente se necesitaban estos detalles, muchos nos preguntábamos por qué se decidió que el presidente dé este mensaje cuando justamente ahora, conociendo cuál fue la reacción del mercado, no fue buena, y esto no ayuda, por supuesto, ¿no? A la imagen del presidente. Bueno, sí, obviamente que no ayuda. Mi impresión era que la relación, por decirlo de alguna manera, de Duhovne con el mercado estaba bastante deteriorada. Digamos, cada cosa que anuncia Duhovne, digamos, tiene poco efecto positivo. Entonces, bueno, quisieron también blindar de alguna manera al ministro de Hacienda y ponerlo a Macri. Pero salió el tiro por la culata. Al revés, claro, porque expusieron al presidente y blindaron al ministro cuando tendría que ser exactamente al revés, ¿no? El fusible en todo caso tiene que ser un ministro y no el presidente de la nación. Sí, sin duda. Y la otra cuestión que te iba a comentar es que Macri hace alusión, estamos trabajando con los gobernadores muy bien para cerrar el presupuesto, pero pasaron 3 meses y medio y todavía no tenemos ni presupuesto cerrado, o sea, 3 meses y medio que recurrimos al fondo. Nos gastamos una parte importante de las reservas que íbamos a usar para digamos, poder administrar el mercado cambiario. No hubo ningún acuerdo político contundente después de 3 meses en medio de una corrida financiera, con un deterioro muy claro de las condiciones económicas y financieras del país. Y en definitiva, lo que da la sensación es que siempre estamos corriendo detrás de la coyuntura y de los acontecimientos, ¿no? Entonces, el mercado en este momento dice, bueno, basta, necesitamos hechos concretos y los números arriba de la mesa. Y con eso, de a poco, la confianza la vamos a ir restaurando. Y una vez que esté la confianza, que esta corrida financiera o cambiaria frene, también hay que idear un plan para sacar la economía adelante. Obviamente que impera, digamos, tener normalidad y estabilización financiera, pero después, ¿cómo vamos a salir hacia adelante? Si vamos a tener una pérdida brutal del poder adquisitivo durante este año, es decir, que el consumo va a estar deteriorado, la inversión va a estar en duda. Ya está deteriorado y va a seguir, porque seguramente el pass-through, digamos, el traslado de esta suba del dólar a precios va a seguir, digamos. Tenemos la inversión que está frenada por tema político, cuadernos si vos querés, pero también porque alguien antes de hacer una inversión piensa cuál es el marco económico y político de un país de a 5 a 10 años. Tenemos una elección presidencial el año que viene. Entonces, ¿cuánto pesa esto? No, y pesa muchísimo. No es lo mismo una inversión financiera, que una inversión financiera uno la puede desarmar de la noche a la mañana. Es decir, bueno, no me gustó, me salió mal, vendo por el mercado y se acabó, tengo mi plata con ganancia y mi pérdida. Que una inversión en la economía real que implica una inversión para dejar 5 a 10 años mínimo. Cuando no se sabe quién va a estar en el próximo mandato, algo que supuestamente hace un tiempo atrás estaba un poquito más claro y ahora ya se pone absolutamente en duda. Bueno, esa es la famosa, digamos, oportunidad perdida que todos le reclamamos al gobierno de Cambiemos, digamos. Creo que, en primer lugar, en el 2015, cuando gana las elecciones, la sociedad estaba dispuesta a hacer un ajuste, digamos. Creo que lo votó con esa, digamos, conciencia. También las elecciones
elecciones de medio término y fíjate que vamos ya casi 3 años de mandato, la sensación de que vivimos 3 años de crisis permanente y ninguno de los problemas estructurales de fondo fue realmente solucionado, ¿no? Ahora, ¿crees que uno de los objetivos primordiales también del presidente al dar el mensaje en el día de hoy fue despejar las dudas sobre un riesgo de default en la Argentina? Sí, lógicamente nuestra historia nos condena, somos uno de los países que más defaults en la historia tenemos y evidentemente la caída en el precio de los bonos, que no empezó ahora, sí se profundizó ahora, pero empezó a partir del 28 de diciembre con esa conferencia Duhovne, Sturzenegger, Caputo, bueno, y me falta el cuarto, pero ahí empezó un shock de desconfianza importante. Y creo que sí, que la intención del gobierno y del presidente fue despejar ese temor. El tema es que si no están los números con los que trabaja Hacienda, cada uno de los economistas es como un PRODE, digamos, ¿no? Porque cada uno vamos tocando supuestos, hipótesis, etcétera, y a todos nos da un número distinto. Claro. Entonces, veamos con qué número trabaja de probabilidad Hacienda y después vamos a tener seguramente algunos desvíos, pero no va a ser tan significativo, vamos a estar todos alineados y ahí sí se van a despejar las dudas de un default o de, digamos, de cuánto falta para que se cierre el programa financiero. Desde el gobierno creyeron que solamente diciendo contamos con todo este dinero, eso ya despejaba el riesgo de default, ¿no? Mi sensación es que seguramente tenían algún visto bueno del Fondo Monetario Internacional, pero no todavía no estaban los números hechos del todo, pero salió el presidente a tratar de tranquilizar ante la apertura del mercado. Claro, lo que ha trascendido es que el propio presidente habló con los gobiernos que forman parte del fondo, hablamos de Estados Unidos, de Francia, de Japón, tuvo el visto bueno por esta parte y bueno, falta la parte técnica. La voluntad del presidente y de Cambiemos es innegable en torno al pago de la deuda. El tema es que la deuda se paga con dinero. Y si ese dinero no está al final del día y llega el vencimiento de los bonos, bueno, el mercado responde antes, digamos, ¿no? Con ese temor. Ahora, Diego, recién hablabas de la importancia de los gestos políticos también y hablabas del presupuesto, un presupuesto, bueno, que tendremos que conocer ahora, el 15 de septiembre aproximadamente. ¿Vos creés que si finalmente se logra un consenso, se logra llegar a un presupuesto y un consenso con la oposición, esto será una buena señal para el mercado? Yo creo que ahora no dependemos de una sola señal. Obviamente que es una señal buena. Sí. Obviamente que cuanto más tiempo pasa y, digamos, ese acuerdo no llega, digamos, el efecto positivo después va a ser menor, ¿sí? Entonces, creo que es un conjunto de cosas. Obviamente que encarrilar la cuestión política ayuda. Definir un presupuesto de 2019 con la volatilidad que tienen las variables financieras y cambiarias hoy en día es muy difícil. Acordémonos que el presupuesto 2018, en un contexto de mucha mayor estabilidad, preveía una inflación del 15%, un crecimiento de economía del 3,5% y un dólar promedio de 19,50. Sí, repetí esas tres variables, porque es cierto, uno olvida tan rápidamente, ¿no? 3,5% de crecimiento del Producto Bruto, inflación del 15% y dólar de 19,50 promedio. Imagínense presupuesto 2018, ¿no? De este año. Que digamos, comenzó a elaborar el 15 de septiembre del año 2017 y se terminó de aprobar en diciembre. Claro. Ahora, ¿cuáles son las variables que tenemos que tienen que utilizar el oficialismo y el arco político opositor para validar algo relativamente creíble de cara al 2019? Claro. Estamos dando dólar 35, una recesión económica que seguramente va a estar en torno al 1% y una inflación entre el 35 y 40%, digamos, ¿no? ¿35-40%? ¿De y eso estos últimos shocks cambiarios contribuyen muy poco a desacelerar, salvo que haya algún gesto político de disminuir un poco el ajuste de tarifas previsto para la última mitad del año. Sí. Dilatarlo en el tiempo, que también eso es como la sábana corta. Si vos dilatás eso, uno de los sectores más dinámicos donde sí hubo inversiones y donde Argentina puede revertir su balanza energética deficitaria fue justamente en la energía. Ahora, si vos le quitas las señales de precio a estas compañías, seguramente ellos van a ralentizar, digamos, su inversión, sus planes de inversión. Claro, que sabemos que es clave. Entonces, es complicado, digamos. ¿Qué pasa con el rol del Banco Central? ¿Qué debe hacer ahora el Banco Central? Las reservas, estamos siempre muy pendientes de las reservas, pero de alguna manera también necesitan frenar la escalada del dólar. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? ¿Cuáles son las señales que debe dar? Bueno, hoy justamente el mercado está operando sin brújula tampoco desde el punto de vista de la autoridad monetaria, porque
Si la intención ahora es dejar correr el dólar, no se entiende por qué hoy subastaron 300 millones de dólares al mediodía, Claro. ¿sí? A un precio por debajo de 32 y el dólar mayorista cerró en 34. Es decir, si la intención es, bueno, dejémoslo subir y después atacamos el problema de raíz de fondo poniendo una oferta, digamos, de dólares de 5.000 a 10.000 millones de dólares en el precio que sea de equilibrio según el Banco Central, excelente. Ahora, si vos vas vendiendo en dosis pequeñas, el mercado te va comprando todas esas dosis pequeñas y no sirve para frenar la tendencia, lo que generás es una retroalimentación de las expectativas alcistas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también el Banco ¿Pero qué Central tendría que hacer entonces? ¿El Banco Central no tendría que intervenir? No, para mí debería buscar un norte, de dar algunas señales de hacia dónde cerraría, digamos, el tipo de cambio de equilibrio según el análisis del Banco Central. ¿Cuál sería el si es tipo 35, de cambio si es 36, equilibrio? si es 30... Mira, hoy el tipo de cambio a 34 pesos está en el nivel más alto en términos de poder adquisitivo y comparado con nuestros socios comerciales, lo que se denomina el tipo de cambio real multilateral más alto de la era de Macri. Si lo que buscamos es competitividad por el tipo de cambio, que es algo efímero de corto plazo, pero que puede servir para descomprimir, estamos en un nivel óptimo. ¿Sí? Cuando decís competitividad hablas de los exportadores, claro. El tema es que si después todo este salto cambiario va a la inflación, tarde o temprano volvés a atrasar el tipo de cambio. Pero que el tema es que sí va a ir a la inflación, eso es Bueno, el tema es que va a ir a la inflación, hay que ver la velocidad en la cual creo que la recesión económica va a impedir hacer un salto brusco de la inflación en el corto plazo, digamos. ¿Sí? Vamos a seguir con una inflación del 3,5% mensual, que es alto, pero no va a equiparar la suba del dólar. Ahora, ese tipo de cambio hoy tiene mucha expectativa negativa y mucha, digamos, desconfianza. No está basado principalmente en las variables económicas. Si tuvieran las variables económicas, podría uno decir, bueno, este tipo de cambio es lógico y hasta demasiado alto ya. Pero cuando hay esta desconfianza, lo mejor es dejarlo correr un poco y después sí salir a matar todo tipo de expectativas negativas con ofertas grandes por parte del Banco Central. Hay que ver si... O sea, ¿no estás de acuerdo con estas intervenciones chicas? Vos estarías más bien de acuerdo con una gran intervención, una buena apuesta, una buena subasta y dejarlo correr ahora. Acordate, Leonora, cuando estaba Sturzenegger, que en un momento tampoco encontraban la vuelta de cómo manejar el tipo de cambio y pusieron órdenes por varios días consecutivos de 5.000 millones de dólares a precio de 25. Y eso logró estabilizar la situación. En el medio estuviste con la negociación del Fondo Monetario. Hay que ver ahora el Fondo Monetario si te da el visto bueno para hacer este tipo de política monetaria. Porque tenés muchos condicionamientos en el acuerdo, ¿no? Y eso es lo que también está negociando seguramente el gobierno, de flexibilizarlo, porque ya el acuerdo de inflación no va a ser posible. Seguramente vas a tener un sobrecumplimiento de las metas fiscales, pero a costa de un ajuste que te hizo el mercado y de pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, ¿no? Porque mucho del gasto público, que es salarios y jubilaciones, se va a licuar contra la inflación y el dólar. Entonces ahí el mercado te va a haber acomodado el ajuste que no quiso hacer el gobierno. ¿Es eso lo que crees que pasó? ¿El ajuste que no quiso hacer el gobierno lo obligó a hacer el mercado? Y sin dudas. Y la velocidad de ajuste es mucho más grande sin la voluntad política de quien gobierna en ese momento. Fíjate que en 4 meses... se descalabró todo, digamos, ¿no? Ahora, vos decís, yo dejaría correr el dólar. Lo cierto es que si dejamos correr el dólar, más allá de que el traslado de precio no sea tal cual, como bien decías vos, porque ya el consumo está estancado y si no, los comercios no van a seguir vendiendo. Más allá de esto, digo, lo que genera en la población, en la sociedad, una suba de dólar, es algo a tener en cuenta también, ¿no? Sí, sin duda que obviamente que se mueve el dólar y si la economía es recesiva va a ser más recesiva, porque cualquier expectativa de consumo, de inversión o cualquier plan que tengamos cualquiera de nosotros lo vamos a paralizar hasta tanto no sintamos esa sensación de estabilidad. Eso está claro. Ahora, creo que es el mar menor, digamos, para la actividad en el corto plazo, antes de seguir perdiendo esas reservas internacionales que son tan importantes y que es la piedra angular, digamos, de los dólares que hoy no tiene el gobierno por otro canal y que van a servir para generar confianza de que la deuda se va a pagar. ¿Sí? Entonces, hoy el bien que escasea es el dólar y hay que cuidarlo y mucho, digamos. Entonces,
Quizás una medida de poner, por ejemplo, 10.000 millones de dólares en venta a 36 pesos, eso automáticamente hace que aparezca la oferta privada de dólares y no necesite la intervención del Banco Central. Pero hoy, digamos, no aparece esa oferta porque el precio del dólar en el corto plazo puede no tener techo o parece no tener techo. Claro. Y quien tiene dólares que necesita venderlo, digo, una empresa, ¿sí? para su pagar capital sueldos. de trabajo, Sí. espera hasta último momento. ¿Sí? Entonces, si vos le das la certidumbre de que el Banco Central en ese precio no lo va a dejar subir más y que va a poner toda su artillería, entonces va a ir apareciendo la oferta de dólares de manera genuina, incluso va a haber un alivio para la cerca del central. ¿Cuánto tiene que ver el desarme del EVAX que se propuso hacer también el gobierno, el Banco Central? Sí, bueno, esto? ahí... Cuando la situación, cuando la circulantes. situación financiera es tan sensible, digamos, tratar de querer acaparar varios objetivos al mismo tiempo genera turbulencias, y es lo que estamos viendo, ¿no? De la no renovación del EVAC hay más o menos unos 120.000 a 140.000 millones de pesos que todavía están ahí dando vueltas, digamos, ¿no? Que si van a las letes del Tesoro en pesos, que si van al mercado cambiario. Bueno, en los primeros días posteriores a la renovación, el Banco Central vendió en subasta bastantes dólares y eso sirvió para más o menos entre 35 y 45.000 millones de pesos absorber que no se renovaron en el EVAC. El gran problema también aquí es que, si bien el Banco Central tenía un problema con las LEVAC, trasladar el problema al Tesoro en una situación de estrés financiero donde el Tesoro está en duda su capacidad de pago de la deuda ya emitida y que siga emitiendo más deuda, entonces es incluso por ahí hasta más complicado de percibir cómo se acomodan no lo las ves cosas. como una solución. En realidad lo que hizo fue traspasarse el problema del Banco Central al Tesoro, es decir, Hacienda. Bueno, fíjate lo que pasó con el acuerdo con el fondo, que también contemplaba de que Hacienda tenía que ir pagándole los bonos que tenía el Banco Central para ir saneando el balance del Banco Central. Y ahora lo que pidió Hacienda es como dilatar esa cláusula. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque el Tesoro, para hacerse de los fondos para pagarle al Banco Central, necesita emitir más deuda. Y en estas condiciones se suicida, porque convalidas tasas que son realmente preocupantes. Digamos, ¿no? Para cerrar, Diego, ¿qué va a pasar con el dólar mañana? ¿Qué crees que va a pasar con el dólar mañana? Bueno, depende de algún gesto político que pueda transcurrir a lo largo de lo que queda de este día o incluso antes de la apertura de los mercados. De vuelta, si Hacienda muestra sus números y son números consistentes y son números realistas sobre todo, creo que eso de a poco va a ir desarmando por lo menos esta sensación de que la deuda no se paga, digamos, ¿sí? Y a partir de allí vamos a tener un panorama mucho más claro para que lo financiero, digamos, no sea lo que domine la agenda de corto plazo y pensar en algunas medidas económicas más estructurales como para ir sacando a flote la economía. Un placer, Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Paz Rodríguez Miel porque tenemos que hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá que ir a declarar nuevamente